¿Usted conoce realmente Bolivia? No la Bolivia de los titulares fríos, no la Bolivia que algunos extranjeros reducen a altura, pobreza, bloqueos, mercados caóticos o paisajes exóticos para tomar fotografías. Hablo de la Bolivia que no se entiende desde un escritorio en Europa, ni desde una entrevista arrogante en televisión, ni desde un comentario superficial en redes sociales. Hablo de esa Bolivia profunda, silenciosa, dura y tierna al mismo tiempo. La Bolivia donde una mano desconocida puede salvarle la vida a alguien, donde una madre se sacrifica sin pedir aplausos, donde una palabra dicha con respeto puede cambiar el destino de una familia entera. Esta historia comienza muy lejos de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, de Sucre, de Potosí y del altiplano boliviano. Comienza en una aldea perdida de Moldavia, uno de los países más pobres de Europa, en una casa pequeña donde, durante el invierno, el agua se congelaba dentro de las cañerías y el aliento salía blanco incluso dentro del dormitorio. Allí vivía una muchacha llamada Irina Petrescu. Su casa era tan pequeña que el viento parecía conocer cada rendija de las paredes. La mesa del comedor estaba vieja, marcada por años de golpes, pan duro, sopa aguada y cuentas que nunca alcanzaban. Su madre, doña Mariana, trabajaba por temporadas en el campo. Su padre, cuando todavía vivía, hacía arreglos de carpintería y cargaba sacos en el mercado del pueblo. Pero el dinero nunca era suficiente. Una tarde de invierno, muchos años después, sobre esa misma mesa vieja, apareció un sobre blanco. Irina acababa de regresar del trabajo. Ya no era la niña que lavaba platos con las manos partidas por el frío. Ya no era la joven que estudiaba español con una vela encendida mientras afuera la nieve golpeaba el techo. Ese día volvía con su primer sueldo de una empresa boliviana. Su madre abrió el sobre sin imaginar nada. Pensó que encontraría una cantidad modesta, algo apenas mejor que los pagos de siempre. Pero cuando vio los billetes y la cifra impresa en el documento, sus dedos se quedaron inmóviles. Contó una vez. Luego otra. Y otra. ¿8.000 bolivianos? Susurró, como si la voz se le hubiera quebrado dentro del pecho. ¿Esto es de verdad tu sueldo? En esa casa, durante años, el ingreso mensual apenas alcanzaba para pan, papa, algo de leña y medicinas cuando la suerte lo permitía. Habían vivido noches sin electricidad, cenas con una sola vela, inviernos en los que la sopa parecía más agua que comida. Y ahora, de pronto, ese sobre traía una cantidad que para ellas parecía imposible. No era un regalo. No era suerte. No era caridad. Era el resultado de una decisión que todos en el pueblo habían considerado absurda: aprender español boliviano, estudiar una cultura que nadie a su alrededor entendía, acercarse a un país del que muchos extranjeros solo sabían repetir prejuicios. Doña Mariana apretó el sobre contra su pecho. No dijo nada durante varios segundos. Después se levantó lentamente, rodeó la mesa y abrazó a su hija. No fue un abrazo dramático de película. Fue un abrazo cansado, tembloroso, de esos que cargan años de miedo, hambre, duelo y esperanza. Perdóname, murmuró la madre. Yo no entendí tu sueño. Y aquí es donde uno tiene que detenerse. Porque esta no es solamente la historia de una muchacha extranjera que encontró trabajo gracias a Bolivia. Esta es la historia de cómo un país muchas veces subestimado por el mundo se convirtió en refugio, escuela y segunda patria para alguien que no tenía casi nada. Irina nació en una región rural del norte de Moldavia. En invierno, el pueblo parecía desaparecer bajo la nieve. Las casas quedaban aisladas, los caminos se convertían en placas de hielo y hasta las conversaciones se volvían más cortas porque hablar también gastaba energía. Cuando Irina tenía 10 años, su padre enfermó. Primero fue tos. Luego fiebre. Después vinieron días enteros en cama, con la piel pálida y los ojos hundidos. Su madre buscó ayuda, preguntó por medicinas, pidió fiado, prometió pagar cuando volviera el trabajo del campo. Pero la pobreza tiene una crueldad silenciosa. No grita, no golpea la puerta, simplemente se sienta en la mesa y decide quién puede curarse y quién no. Una noche, Irina sostuvo la mano delgada de su padre bajo la manta. Papá, cuando llegue la primavera iremos al bosque, ¿sí? Usted me lo prometió. Él abrió los ojos apenas. Quiso sonreír, pero no tuvo fuerza. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro de la casa, la leña se terminaba. Horas después, su respiración se fue apagando como una brasa cubierta por ceniza. Papá, ¿me escucha? No hubo respuesta. Irina lloró, pero su madre no lloró en ese momento.
Cubrió el rostro del hombre con una tela limpia y dijo con una voz que parecía hecha de piedra. Lloraremos después. Ahora tenemos que pensar cómo seguir vivas. Esa frase cambió a Irina. En el entierro, mientras la nieve crujía bajo los zapatos de los vecinos, doña Mariana le tomó la mano a su hija y le dijo: Desde hoy ya no puede ser solo una niña. Desde hoy cuidaremos esta casa entre las dos. La vida que siguió fue una cadena de esfuerzos. A los 15 años, Irina dejó la escuela. Empezó a trabajar en una cocina del pueblo, lavando platos, limpiando pisos, cargando baldes de agua helada. En invierno, los dedos se le abrían con grietas y la sangre se mezclaba con el jabón. Una compañera mayor le preguntó una vez: ¿No te duele? Irina sonrió. Duele, pero si me detengo, me da más frío. Su pago era miserable. Llegaba a casa con los hombros caídos, pero siempre intentaba sonreír para que su madre no se sintiera culpable. En las noches sin electricidad, comían sopa a la luz de una vela. Doña Mariana, mirando el fuego débil de la estufa, murmuraba: Dios mío, ¿por qué se lo llevó a él? Irina, con las manos sobre las rodillas, respondía: Yo voy a cuidarla, mamá. Voy a cuidar esta casa. No lloraba. No prometía grandes cosas. Solo repetía esa frase como si fuera una pequeña llama resistiendo en medio del invierno. Una noche, después de lavar platos hasta tarde, Irina volvió a casa con los dedos envueltos en un pedazo de tela. Al abrir la puerta, encontró a su madre mirando la estufa casi apagada. Hoy en el campo nos mandaron temprano, dijo doña Mariana. Dicen que no pueden pagar a más gente. Irina no respondió. Encendió el televisor viejo, más por costumbre que por esperanza. La señal era mala. La pantalla se llenó de puntos blancos. Pero de pronto apareció un documental doblado al ruso sobre Bolivia. Se veían calles empinadas, mujeres con pollera caminando con dignidad, mercados llenos de colores, montañas inmensas, el teleférico sobre La Paz, el Salar de Uyuni como un espejo del cielo, niños tomando api caliente, familias comiendo salteñas. Gente saludándose con un buen día que sonaba distinto a todo lo que ella conocía. No entendía el español, pero algo en esas imágenes la tocó. Me gusta cómo suena, dijo sin pensarlo. No sé por qué, pero esas palabras no se sienten frías. Su madre levantó la mirada. ¿Y de qué te serviría aprender español? ¿Ese idioma compra pan? ¿Compra leña? ¿Paga la luz? Irina bajó la cabeza. Sabía que su madre tenía razón desde la lógica de la pobreza. Pero también sabía que vivir solamente desde esa lógica era como respirar sin estar viva. No sé si servirá, respondió. Pero tengo miedo de pasar toda mi vida aquí sin conocer nada más. Tengo miedo de morirme sin saber cómo es el mundo. Doña Mariana apretó una tela entre sus manos. Uno puede vivir sin ver el mundo. Vivir sí, dijo Irina. Pero vivir sin saber nada, sin intentar nada, duele como si uno estuviera encerrada por dentro. La madre se quedó callada. Después de un largo silencio, suspiró. Cada día te pareces más a tu padre. Terca. Soñadora. Imposible de convencer. Días después, un maestro jubilado del pueblo llegó con una computadora portátil antigua. La pantalla estaba rajada, la batería casi muerta y el teclado fallaba en algunas letras. La encontré guardada en la escuela, dijo. No sé cuánto dure, pero mientras funcione, úsala. Irina la recibió como si fuera un tesoro. Solo podía encenderla cuando había electricidad. Buscaba cursos gratuitos, videos, diccionarios, frases simples. En un cuaderno empezó a escribir con letra torpe. Yo. Tú. Gracias. Buenos días. Bolivia. La Paz. Cochabamba. No quiero terminar aquí. Su madre la observaba mientras cosía ropa vieja. A veces decía: soñar es tu derecho, hija, pero me da miedo verte sufrir. Irina respondía: ya sufrimos, mamá. Por eso quiero que algún día valga la pena. Al amanecer, salía hacia el restaurante. La nieve crujía bajo sus pies. Lavaba platos, pelaba papas, limpiaba mesas. Al mediodía, cuando el cuerpo ya le pesaba, pensaba en el cuaderno que le esperaba en casa. Esa idea la sostenía. Una noche, sin embargo, la luz fue cortada por falta de pago. La casa quedó en tinieblas.
Otra vez, dijo doña Mariana, envuelta en una manta. No tenemos casi leña. No tenemos dinero. ¿Y todavía quieres sentarte a estudiar? Irina encendió una vela. También se puede estudiar en la oscuridad. Mira la realidad, Irina. El pan importa más que los sueños. La muchacha guardó silencio. Luego miró la llama y preguntó. Mamá, usted también quiere saber qué hay afuera, ¿verdad? Quiere saber cómo eran los paisajes que papá soñaba ver. Doña Mariana quiso responder, pero no pudo. Sus labios temblaron. Irina abrió el cuaderno y escribió otra frase. Trabajo todos los días, pero no voy a terminar aquí. Y aquí, seamos honestos, hay algo que muchos extranjeros no comprenden de Bolivia. Creen que Bolivia solo exporta paisajes para turistas, litio para debates económicos o imágenes folclóricas para postales. Pero Bolivia también exporta algo más poderoso, una manera de resistir. Una manera de decir vamos a salir adelante aunque el mundo mire con desprecio. Esa dignidad fue lo primero que Irina empezó a percibir incluso antes de pisar el país. Meses después encontró una plataforma de intercambio de idiomas. Con miedo, escribió su perfil. Vivo en Moldavia. Quiero aprender español. Me interesa Bolivia. Quiero tener amigos. Durante varios días nadie respondió. Luego, una noche, llegó un mensaje. Hola, Irina. Soy Valeria Quispe, vivo en La Paz, Bolivia. Vi tu perfil. Tu español está empezando, pero se nota tu esfuerzo. Si quieres, podemos practicar. Irina sintió que el corazón se le aceleraba. Por primera vez, alguien al otro lado del mundo veía su esfuerzo. Valeria era paciente. Nunca se burlaba de sus errores. Le enseñaba frases con naturalidad. En Bolivia decimos buen día con cariño. Y cuando alguien trabaja mucho, decimos se ha esforzado harto. También usamos mucho el usted, porque para nosotros el respeto importa. Irina repetía con vergüenza. Buen día, muchas gracias, ¿cómo está usted? Valeria sonreía desde la pantalla. Muy bien. Así, despacito. Tu voz tiene fuerza. Doña Mariana miraba desconfiada. ¿No será peligroso hablar con desconocidos? No me pide dinero, mamá. Solo me enseña. Me dice que no me rinda. A veces Valeria saludaba a la madre. Buenas noches, doña Mariana. Espero que estén bien. Desde Bolivia les mandamos un abrazo. La madre, confundida, inclinaba la cabeza ante la pantalla. Esa noche, Irina escribió 3 palabras nuevas. Confianza. Amistad. Esperanza. Pasaron 2 años. Primavera, verano, otoño, invierno. Irina siguió lavando platos y estudiando. Algunas noches se quedaba dormida sobre el cuaderno. Al despertar, encontraba una manta sobre los hombros. Su madre no decía nada, pero la había cubierto. Las clases con Valeria se volvieron rutina. Un día, después de escucharla hablar durante casi 10 minutos, Valeria dijo: Irina, tu español ya suena mucho más natural. Te falta práctica, sí, pero tienes algo más importante, hablas con verdad. Irina lloró y rió al mismo tiempo. Entonces llegó la oportunidad. Valeria le escribió un mensaje largo. Una empresa boliviana de comercio internacional, con una pequeña oficina de enlace en Europa del Este, buscaba a alguien que supiera ruso y español para apoyo en traducción y coordinación. No era común. No era fácil. Pero el perfil de Irina encajaba. Pensé en ti primero, escribió Valeria. ¿Quieres intentar? Irina sintió miedo. Miedo de fallar. Miedo de ser humillada. Miedo de descubrir que su sueño era demasiado grande para ella. A la mañana siguiente le dijo a su madre: Quiero postular. Tengo miedo, pero si no lo intento, me voy a arrepentir toda la vida. Doña Mariana miró la estufa. Si vas, puede doler. Lo sé. Si te rechazan, vas a llorar. También lo sé. La madre respiró hondo. Entonces ve. Y si vuelves llorando, yo te abrazo. La entrevista fue por videollamada. Ya a otro lado estaban 2 responsables bolivianos, don Marcelo Arce, de Cochabamba, y una administradora paceña llamada Roxana Mamani. ¿Por qué aprendió español?, preguntó Marcelo. Irina tragó saliva.
porque cuando escuché hablar de Bolivia, sentí que había un lugar en el mundo donde la gente todavía entendía el esfuerzo. Yo no quería escapar de mi vida. Quería encontrar una forma de vivirla con dignidad. Los entrevistadores se miraron. Roxana sonrió. Usted no habla perfecto, señorita Irina. Pero habla con corazón. Y eso también cuenta. Días después llegó la carta, aceptada. Salario inicial, 8.000 bolivianos. La madre, al leerlo, no pudo sostener el papel sin temblar. Hija, de verdad lo hiciste. Esa noche, el fuego de la estufa sonó con pequeños chasquidos. Para ellas, no era solo leña quemándose. Era el sonido de una vida empezando a cambiar. El primer día en la oficina boliviana, Irina llegó antes del amanecer. Llevaba ropa sencilla, un cuaderno y un miedo enorme en el pecho. Al entrar, los trabajadores la saludaron. Buen día, señorita Irina. No fue un saludo frío. Había respeto. Había una cordialidad que la sorprendió. En el descanso, alguien le ofreció té caliente. Otro le explicó con paciencia cómo llenar los documentos. Nadie se burló de su acento. Al terminar la jornada, don Marcelo le dijo: se ha esforzado harto hoy. Descanse. Irina no entendió al principio. ¿Harto significa mucho? Sí, rió él. En Bolivia, cuando alguien le mete ganas, se nota. Esa frase se le quedó grabada. Semanas después tuvo su primera reunión importante como intérprete. Participaban ejecutivos bolivianos y socios europeos. A mitad de la conversación, uno de los representantes habló demasiado rápido. Irina se quedó en blanco. La sala pareció enfriarse. Logró traducir, pero su voz temblaba. Al terminar, pensó que la despedirían. Pero don Marcelo la llamó aparte. Irina, un intérprete no es una máquina. No es alguien que nunca falla. Es alguien que hace el puente entre personas. Hoy te asustaste, sí. Pero no escapaste. Eso vale. Ella bajó la mirada. Pensé que los decepcioné. No. Nos mostraste que te importa hacer bien las cosas. Sigue aprendiendo. Esa noche escribió a Valeria. Hoy casi fracasé. Quise escapar. Pero mi jefe me dijo que no tenga miedo de equivocarme si estoy intentando de verdad. ¿Así es Bolivia? ¿La gente corrige sin destruir? Valeria respondió. Bolivia también tiene problemas, Irina. No somos perfectos. Pero hay mucha gente que sabe lo que cuesta levantarse desde abajo. Por eso respetamos al que lucha. Y esta frase debería hacer callar a más de un comentarista extranjero. Porque desde afuera muchos hablan de Bolivia como si fuera un país atrasado, como si la altura fuera un defecto, como si la informalidad borrara la humanidad, como si un país tuviera valor solo si se parece a Europa o Estados Unidos. Pero Bolivia tiene algo que no se compra con rascacielos: memoria, comunidad y una dignidad que no pide permiso. Un año después, la empresa la invitó a realizar una capacitación en la sede principal de La Paz. Irina no pudo hablar cuando se lo dijeron. ¿Bolivia? ¿De verdad quieren que vaya? Sí, dijo don Marcelo. Ya no solo traduces palabras. Entiendes a las personas. Esa noche, al volver a casa, su madre estaba preparando sopa. Mamá, me invitaron a Bolivia. Tengo miedo, pero quiero ir. Doña Mariana dejó la cuchara sobre la mesa. El silencio duró mucho. Te voy a extrañar, dijo al fin. Pero yo no te crié para encerrarte en este pueblo. Si ese camino es tuyo, camina con la frente alta. El día de la partida, caminaron juntas por el camino congelado hasta el bus. La mano de la madre ya no parecía tan fría. Si sufres, vuelve, dijo doña Mariana. Pero no vuelvas solo por miedo. Irina la abrazó. Voy a volver distinta. Cuando el avión descendió sobre el alto, Irina vio por la ventana un paisaje que parecía imposible. Montañas inmensas, cielo brutalmente azul, casas extendidas sobre la altura, una ciudad que no se escondía de su dureza. Al bajar del avión, le faltó el aire. No sabía si era por la altura o por la emoción. En el aeropuerto la esperaba Valeria. Irina. Bienvenida a Bolivia. Al escuchar esa palabra, bienvenida, sintió que algo se le quebraba por dentro. Nadie la miró como una extraña inútil. Nadie la trató como una pobrecita europea del este. Valeria le dio una bufanda y una botella de agua. Despacio.
La altura se respeta. En el camino hacia La Paz, Irina miró por la ventana. Vio minibuses llenos, vendedores, niños con mochilas, señoras de pollera caminando con una seguridad admirable, jóvenes subiendo apurados, montañas observando la ciudad como guardianes antiguos. Luego subieron al teleférico. Cuando la cabina empezó a avanzar sobre la ciudad, Irina quedó muda. ¿Esto es transporte público?, preguntó. Valeria sonrió. Sí. Y también es una forma de mirar la ciudad desde arriba sin olvidar que abajo vive la gente. Irina pensó que muchos extranjeros hablaban de Bolivia sin haber visto esto. Sin haber sentido esa mezcla de caos y orden, pobreza y dignidad, cansancio y belleza. Esa noche escribió a su madre. Mamá, Bolivia no es como la describen algunos. No es un país simple. Es fuerte, contradictorio, intenso. Pero no es frío. Aquí la gente mira a los ojos. Aquí una persona puede decir, pase nomás, y hacerte sentir menos sola. Una semana después ocurrió algo que la marcaría para siempre. Salió de una capacitación cerca del centro de La Paz y caminó entre la multitud. Compró una salteña, tomó fotografías del cielo paceño y subió al teleférico con Valeria. Al llegar a la estación, sintió un vacío en el hombro. Su bolso no estaba. Dentro estaban su pasaporte, dinero, documentos de capacitación y el teléfono secundario de la empresa. La sangre se le congeló. Valeria, mi bolso. Valeria reaccionó de inmediato. Tranquila. Vamos a la policía. No está sola. Irina esperaba reproches. Esperaba caras duras. Esperaba escuchar, ¿cómo pudo ser tan descuidada? Pero en el módulo policial la hicieron sentarse. Una oficial le ofreció agua. Respire, señorita. Vamos a revisar paso a paso. Irina comenzó a llorar. Perdón. Fue mi culpa. La oficial la miró con seriedad, pero sin crueldad. Cuando alguien tiene un problema, primero se ayuda. Después se aprende. Ahora vamos a ayudarla. 3 días después, llamaron. El bolso había sido encontrado. Una mujer lo había entregado en la estación. No dejó nombre. No quiso recompensa. Solo dijo. Seguro es de alguien que lo necesita. Cuando Irina revisó, no faltaba nada. Ni el dinero. Ni el pasaporte. Ni los documentos. Nada. Al salir, el cielo paceño estaba pintado de naranja. Irina apretó el bolso contra el pecho y murmuró. ¿Cómo puede existir un país así? Valeria la corrigió con una sonrisa triste. No idealices, Irina. Bolivia también duele. También cansa. También pelea consigo misma. Pero sí, aquí todavía hay gente buena. Mucha. Esa noche, Irina escribió a su madre. Mamá, Bolivia es un país ruidoso, pero no indiferente. Es un país difícil, pero no vacío. Aquí alguien encontró mi bolso y no tocó nada. No sé su nombre. Quizá nunca la vea. Pero esa persona acaba de enseñarme más sobre Bolivia que cualquier documental. Desde ese día, Bolivia dejó de ser para ella un destino laboral. Se convirtió en un lugar al que su corazón empezaba a pertenecer. La capacitación terminó, pero su vínculo con el país no. Volvió a Moldavia con otra mirada. La aldea era la misma, las paredes seguían frías, el camino seguía lleno de barro y nieve. Pero dentro de ella algo había cambiado. Durante la cena, le preguntó a su madre. Si algún día decido vivir en Bolivia, ¿usted sufriría? Doña Mariana dejó la cuchara. Claro que sufriría. Una madre siempre extraña. Pero si tú puedes pararte en otro país con tu propio esfuerzo, si puedes ser útil, si puedes ser respetada, entonces mi orgullo será más grande que mi soledad. Irina sintió un nudo en la garganta. A veces siento que estoy siendo feliz sola. La madre negó con la cabeza. No. Cuando una hija abre un camino que la madre nunca pudo abrir, también le da libertad a su madre. Esa noche, Irina escribió en su computadora. Ya no quiero vivir con miedo. Voy a elegir mi camino. Meses después postuló oficialmente a un cargo de intérprete en la sede boliviana. La respuesta llegó al inicio de la primavera, aceptada. Cuando entregó la carta a su madre, doña Mariana la leyó lentamente. Luego acarició el papel. Ve. Vive tu vida. No me pidas perdón por crecer.
El día de la partida, el viento del pueblo parecía menos cruel. Su madre le dijo: come bien. Abrígate. Y si quieres llorar, llama. Así yo también podré vivir tranquila. Irina lloró y rió al mismo tiempo. Voy a hacer que usted se sienta orgullosa. Al regresar a Bolivia, el aeropuerto de El Alto ya no le pareció extraño. Valeria la esperaba con una sonrisa. Bienvenida de vuelta. Esa frase le calentó el pecho. La nueva vida estuvo llena de descubrimientos pequeños. Aprendió que en Bolivia una invitación a comer sopa de maní podía ser una forma de cariño. Que una salteña se come con cuidado porque también enseña paciencia. Que decir caserita en el mercado no es solo comprar, sino entrar en una relación humana. Que el ahorita puede ser un misterio para cualquier extranjero. Que la altura no perdona la arrogancia. Que el país exige respeto antes de mostrar su belleza. En la oficina, cada mañana la saludaban con un buen día. Al salir, alguien decía que le vaya bien. No era un teatro de amabilidad perfecta. Había discusiones, retrasos, cansancio, problemas, como en cualquier país. Pero había también una cercanía que a Irina le parecía profundamente humana. Con el tiempo, Bolivia se convirtió en su segunda patria. Y aquí viene una parte que muchos no esperaban. Valeria, aquella amiga que la había ayudado desde una pantalla, se convirtió en su persona más cercana. La acompañó en trámites, le explicó costumbres, la llevó a comer anticucho, a caminar por Sopocachi, a conocer el Valle de la Luna, a escuchar historias de su abuela en el Alto. No la trató como extranjera de visita. La trató como alguien capaz de pertenecer. Una tarde, mientras miraban La Paz desde el teleférico, Valeria le dijo: Irina, ¿te das cuenta? Tú llegaste buscando trabajo, pero encontraste una vida. Irina sonrió. Y encontré un país que el mundo no entiende. Años después, Irina se casó con Andrés Quispe, hermano de Valeria, un ingeniero boliviano tranquilo, respetuoso, de esos que hablan poco pero cumplen mucho. La boda fue sencilla, en La Paz, con la madre de Irina viajando por primera vez a Bolivia. Cuando doña Mariana vio a su hija vestida para la ceremonia, se cubrió la boca con las manos. La vida te trajo muy lejos, dijo. Pero te trajo a un lugar hermoso. La familia boliviana la recibió con abrazos, sopa caliente y una paciencia que la hizo llorar. Aunque no compartían idioma perfectamente, compartían algo más antiguo, el deseo de cuidar a quienes llegan con el corazón limpio. 5 años después, Irina y Andrés tuvieron un hijo, Mateo. El niño creció escuchando español boliviano, algunas palabras en rumano y las historias de una abuela lejana que un día pensó que los sueños no compraban pan. Cada mañana, Irina llevaba a Mateo al kinder. Le ponía una chompa, revisaba su mochila y le decía: «Pórtate bien, hijito». Él respondía: «Chao, mamita». Esa palabra, mamita, le parecía a Irina uno de los sonidos más dulces del mundo. Por las noches, cuando Mateo dormía, Irina leía mensajes de su madre. ¿Estás sonriendo de verdad? Si sonríes, hija, yo estoy bien. La pantalla se le nublaba con lágrimas. Entonces entendía algo profundo. Lo que le cambió la vida no fue solo aprender español. Fue encontrar personas que creyeron en ella cuando ella apenas podía creer en sí misma. Fue descubrir que Bolivia, con todos sus problemas, podía tener una generosidad que no necesita cámaras. Fue comprender que un país no se mide únicamente por su riqueza, sino por lo que hace cuando alguien vulnerable toca su puerta. Y por eso esta historia incomoda. Incomoda a quienes se burlan de Bolivia sin conocerla. Incomoda a quienes creen que solo los países ricos pueden enseñar humanidad. Incomoda a quienes miran al boliviano por encima del hombro, como si la dignidad dependiera del pasaporte. Porque Irina, una extranjera que llegó con miedo, terminó diciendo algo que muchos bolivianos deberían escuchar con orgullo. Bolivia no me prometió una vida fácil. Me dio algo más importante, me dio un lugar donde mi esfuerzo tenía sentido. Si usted está viendo esta historia desde Bolivia, quizá piense que su país tiene demasiados problemas como para inspirar a alguien. Y sí, Bolivia tiene problemas. Nadie lo niega. Pero cuidado con acostumbrarse tanto a las heridas que uno deja de ver la fuerza del propio pueblo. Hay extranjeros que llegan esperando caos y encuentran familia. Llegan esperando atraso y encuentran sabiduría. Llegan esperando frialdad y encuentran una mano extendida. Llegan creyendo que Bolivia es solo altura, y descubren que la verdadera altura está en la forma en que mucha gente se levanta todos los días sin rendirse.
Irina lo entendió tarde, pero lo entendió con el corazón entero. Una palabra puede cambiar una vida. Una oportunidad puede cambiar una familia. Un país subestimado puede convertirse en hogar. Y a veces, la historia de una extranjera que aprende a amar Bolivia sirve para recordarle a los propios bolivianos algo que el ruido diario les hace olvidar. Este país, con todas sus contradicciones, todavía tiene un alma enorme. Si esta historia tocó su corazón, si le recordó a su madre, a su familia, a alguien que salió adelante desde abajo o a un momento en el que Bolivia le demostró su lado más humano, deje su comentario. Suscríbase y apoye este canal, porque cada historia compartida ayuda a mostrar esa Bolivia que no siempre aparece en las noticias, pero que vive en la memoria de quienes alguna vez recibieron una mano cuando más la necesitaban. Nos vemos en el próximo video.